Capítulo 17. El movilismo. Antes de comenzar con la descripción de el movilismo en la filosofía moderna, debemos decir que el autor, Romano Amerio, traduce directamente como movilismo el término acuñado por Chide para denominar la teoría según la cual el fondo de las cosas está en perpetuo movimiento y transformación continua sin leyes fijas, haciendo ineficaz todo intento de organización racional. El movilismo es al orden metafísico lo que el pirronismo, origen del discusionismo, al orden lógico. Aquel es el antecedente de este, pues un vicio en la primacía del conocer supone también un vicio en la primacía del ser. El movilismo es característico de la iglesia posconciliar, en la cual todo se ha puesto en movimiento, según la citada frase del cardenal Alfrink, y no hay parte alguna del sistema católico que no se encuentre en fase de mutación. El movilismo constituye un axioma para las organizaciones internacionales. Ya vemos que, por ejemplo, el informe 1972 de la UNESCO lleva en su nombre justamente el devenir. El fin de la pedagogía y de la política es hacer que el espíritu no se detenga en persuasiones definitivas, sino al contrario, que se haga extremadamente dispuesto al cambio. Se afirma, consiguientemente, la necesidad de educar el pensamiento de modo tal que se acostumbre a plantear como hipótesis una multiplicidad de soluciones divergentes y no convergentes e impedir que el espíritu se detenga en cualquier convicción definitiva. La ley del pensamiento no es la verdad para ellos, es decir, la estabilidad, sino que ahora la ley del pensamiento para la nueva teología es la opinión, es decir, la continua fluctuación. Pero la UNESCO tampoco cae en la cuenta de que por su propia naturaleza habrá alguien que dirija el movimiento de la opinión, y por lo tanto a la opinión, abriendo así la vía al mismo demonio. En Gaudium et Spes 5 del Concilio Vaticano II, se considera al movilismo como uno de los caracteres de la civilización moderna. Dice textualmente, la humanidad pasa así de una concepción más bien estática de la realidad a otra más dinámica y evolutiva. Y tratando sobre la reivindicación de los derechos del hombre moderno, este mismo documento en su número 41 estima el dinamismo como positivo y más aún como conforme al Evangelio. Dice en este pasaje, la Iglesia proclama los derechos del hombre y reconoce y estima en mucho el dinamismo de la época actual que está promoviendo por todas partes tales derechos. La segunda expresión se refiere específicamente al dinamismo social, pero la primera abraza la totalidad de la vida humana y alcanza inclusive la cuestión del orden moral. Este parece aquí sujeto a la ley de la movilidad, mientras que la religión lo estima inmóvil y partícipe de la inmutabilidad divina. Ciertamente, si el vocablo dinamismo equivale a perfeccionamiento, el pensamiento del concilio cabría en la concepción tradicional, según la cual todo es perfeccionable dentro de un orden que prescribe la perfección, pero no es perfectible. Como se desprende de la historia de la filosofía, el movilismo consiste en una mentalidad que da más valor al devenir que al ser, al movimiento que a la quietud, a la acción, en definitiva, que al fin,
es una característica del pensamiento moderno. Heráclito de Éfeso en el siglo VI a.C. enseñó que la realidad es deslizamiento, pero ese deslizamiento procede de una ley inviolable, el logos. Toda la filosofía cristiana concibió el devenir como un accidente de las sustancias finitas, siendo solamente Dios indevenible. La mutación coincide con la vida y por consiguiente el valor del espíritu consiste en buscar la verdad más que en poseerla, fue también opinión del romanticismo italiano, en la medida en que imitó al alemán. Por ejemplo, Fóscolo, en el discurso del Origen, sostiene que la vida consiste en la agitación de las pasiones y en la continua modificación de los pensamientos del alma, que aspira a contemplar toda la verdad. Pero según sostiene, esa perpetua aspiración tiene mayor valor que su consecución. ¡Ay de mí si llegase a contemplarla! Quizá ya no encontrase entonces una razón para vivir. El Fausto de Goethe es el poema del hombre que sueña con saciarse en una infinidad de experiencias sucesivas. Desea y alcanza lo deseado, vuelve entonces a desear sin reposar jamás en un bien alcanzado. Esta inquietud del ser fue en tiempos recientes celebrada en la gran trilogía de Guido Kolbenegger llamada Paracelso, Berlín, 1935. El sentido profundo de lo real se encuentra entonces en el devenir, en la peripecia perpetua de formas nacientes y murientes, proyectada por una esperanza falaz, sin reposar jamás en el bien conseguido. La primacía del devenir lleva consigo la primacía de la acción y la insignificancia del fin. Lo valioso no es ya la conquista, sino conquistar. No llegar al fin, sino ir, dirigirse. La sistematización teórica más completa del movilismo es la filosofía de Hegel. Lo existente es lo deviniente, infinitamente voluble en el tiempo, y el devenir se comunica a Dios, quitándole los atributos de inmutabilidad e intemporalidad absolutas. Pero también en la Iglesia ha penetrado extensamente la idea de la mutabilidad como un valor positivo que debe ser acogido por encima de las ideas de estabilidad e inmutabilidad. Sin embargo, el precepto de la religión es claro: estad firmes, inconmovibles. 1 Corintios 15:58. En su boletín diocesano del 10 de octubre de 1967, el obispo de Metz escribía: la mutación de civilización que estamos viviendo supone cambios no solamente en nuestro comportamiento exterior, sino en la concepción que nos hacemos tanto de la creación como de la salvación traída por Jesucristo. Y el 18 de agosto de 1976, el mismo obispo declaraba ante los micrófonos de France International: la teología preconciliar, la de Trento, ya ha concluido. El mismo Papa Pablo VI, en disonancia con sus enérgicas declaraciones sobre lo inmutable de la Iglesia, admitía en Observatore Romano 29 de septiembre de 1971 que la Iglesia ha entrado en el movimiento de la historia que evoluciona y cambia. En la mentalidad del siglo, ya sea docta, semidocta o indocta, se ha convertido en lugar común la afirmación según la cual un acto no vale por su resultado, sino por sí mismo, sea cual sea el fin que se proponga, honesto o deshonesto. Lo decisivo es la actividad como tal, no el valor que persiga o consiga.
Esta es la mentalidad clara del mundo. El movilismo, que busca la acción por la acción, es también el alma de las grandes perversiones políticas modernas, como por ejemplo el nazismo. Así lo muestra Max Picard en un libro muy elogiado, pero nunca lo suficientemente. Monseñor Illich, entrevistado en su propio semanario de Cuernavaca, ha declarado: creo que la función de la Iglesia es participar conscientemente en todas las formas de mutación, en cualquier mutación. Es la tarea que nos ha confiado Cristo. Queremos una Iglesia en la cual la principal función sea la celebración del cambio. Lo puede usted también leer y corroborar en su propio semanario de Cuernavaca, Monseñor Illich, 26 de febrero de 1968. Aunque el estilo es por demás extravagante, el espíritu aquí expresado es el que agita a la mole. El presidente de la Asociación Teológica Italiana, en un congreso nacional, enseñaba en Observatore Romano 11 de septiembre de 1981 que la misión de la evangelización es poner en crisis toda estabilización o absolutización. Presidente de la Asociación Teológica Italiana, en un congreso nacional tomado por Observatore Romano 11 de septiembre de 1981. El movilismo, como filosofía del puro devenir, tiene un profundo significado, agudamente intuido por Rosmini en el ensayo sobre la filosofía de Ugo Foscolo, llamado con acierto Filosofía de la Esperanza Falaz. El movilismo supone la negación de lo infinito como plenitud del ser, y pone la noción de vida en antítesis con la de Dios. En la novela de Ayn Rand, llamada Los que vivimos, editorial Orbis, Barcelona, 1984, la vida en sí misma es el supremo valor, y Dios es concebido como la antítesis de la vida. Para saber si las personas con las que habla creen, como él, en la vida, el protagonista de la novela les pregunta si creen en Dios. Si me contestan que sí, entonces dice: sé que no creen en la vida. Capítulo 9, página 120. El movilismo tiene una parte verdadera y una parte falsa. La parte verdadera consiste en la descripción de la existencia de lo infinito como devenir, como caducidad, paso, insaciabilidad y proyección. Este mundo de la huida es bien conocido en la religión y en la ascética cristiana. La parte falsa consiste en afirmar que la deviniente realidad de lo finito no está destinada a un infinito indevenible y saciante, y que sólo existe para el hombre un infinito devenir, negándosele la posibilidad de llegar jamás a un infinito indevenible y perfecto. El mundo de la huida, tal como se lo muestra al hombre de la religión, ha sido admirablemente dibujado por San Agustín en el libro cuarto de las Confesiones, descubriendo su esencia en el déficit ontológico. Las cosas del mundo huyen, y el alma quiere ser y gusta de descansar en las cosas que ama, y en ellas no hay asiento para el descanso porque no tienen firmeza. Huyen. ¿Y quién las perseguirá en su huida con el sentido de la carne? Y se siente lacerado porque las cosas huyen, y él quisiera retenerlas y detenerse en ellas, pero no encuentra el ubi de tal detención. Por tanto, de las cosas en movimiento, no se puede decir en ningún momento del movimiento que son. Están siempre en la inminencia del ser, en tránsito a ser, pero jamás descansando en el ser. Siempre infieri, jamás infacto esse.
Por tanto, aunque el alma tiene el sentimiento fundamental del ser y aspira a la realidad total, debería desear la huida, es decir, la devolución total de la realidad al devenir, así como una serie interminable de sucesivos momentos devinientes. Por el contrario, el alma no quiere la infinidad sucesiva de la fugacidad de las cosas. Nuestra alma desea la infinidad simultánea. En otros términos, un momento donde se agregan y unifican todos los momentos pasados y todos los momentos futuros. Ahora bien, esta agregación y unificación es la misma definición de la eternidad, tota simul et perfecta possessio. Surgen aquí las palabras del doctor Fausto de Goethe en el instante fugitivo. «Detente», le dice, «eres tan hermoso». Estas palabras expresan el contradictorio deseo de que el momento, cuya raíz es movimiento, se detenga, que lo huidizo no huya, que lo finito sea infinito, o que lo parcial se convierta en totalidad. Si la vida es puro devenir y es falso el supuesto de la religión que anima a que el alma quiere ser y gusta de descansar en las cosas que ama, entonces sólo el devenir nos otorga la realidad y sólo la devolución completa del devenir, si tuviese lugar, nos otorgaría la realidad completa. Por el contrario, si la realidad total no es un devenir, sino un ser entero e indevenible, entonces el devenir es sólo la manera en que la criatura participa del ser entero y accede a él. El movilismo ha penetrado en la conducta práctica del clero y de los laicos, habituados a estimar la acción por la acción y a despreciar el fin sobre el cual la acción reposa. Pero también ha penetrado en la teología. En la mentalidad del siglo, el movilismo se encuentra en un estado difuso. No se reconocen ya en él sus núcleos doctrinales, que han sido difuminados. Este estado difuso puede parangonarse al color de una tela impregnada de tinta, que sin embargo el tintorero ha dejado desaparecer y cuya existencia no se reconocería si no fuese por lo que ha dejado en la tela. Pero el núcleo del movilismo teórico que ha penetrado en la mentalidad católica es profesado y solemnizado en un gran artículo de portada de El Observatore Romano del 3 de marzo de 1976. Es muy relevante por dos motivos. Porque impugna la doctrina de la inmutabilidad de la ley moral, que es consecuente al principio metafísico de la invariabilidad de las esencias, enseñada por Pablo VI en la Humane Vitae, y además porque introduce la mutación y el devenir incluso en la misma esencia divina. El artículo del Observatore Romano del 3 de marzo del 76 pone en cuestión el fondo metafísico de la teología católica, que concatenándose con toda la filosofía griega, tanto en la corriente platónica como en la aristotélica, y en consonancia también con la tradición hebraica, ha considerado siempre a Dios como un ser perfectísimo, cuya esencia es el ser, y por tanto es inmutable e indevenible. Quien deviene no es, sino que viene a ser. Dios se contrapone a la criatura, cuyo ser es imperfecto, deviniente, temporal. La noción filosófica de Dios coincide además con la noción vulgar, que expulsa de Dios toda sombra de imperfección, de no ser o de minus esse, para contemplar en el ser absoluto la inmensidad, la eternidad y la totalidad. La primera página del Diario Vaticano contiene todas las tesis del movilismo
esencialista que son absolutamente inconciliables con la fe católica y que por la fe católica han sido siempre rechazadas. Haber sido creado a imagen de Dios no fija al hombre en un inmovilismo esencial, sino que lo consagra a un hacerse a imagen de Dios. De ahí la licitud de la manipulación en beneficio de la propia naturaleza, dice el Observatore Romano. Prescindamos de observar que aquí se declara lícita la manipulación de los procesos generativos naturales, declarados solemnemente ilícitos, siempre por la sede romana. Se confunde además la realización moral del hombre, que es una responsabilidad suya, con su realización ontológica, lo cual constituye un perfecto absurdo. Es evidente que el concepto de la libertad humana mantenido por el autor no es católico, sino que es propio del existencialismo heterodoxo. Según la doctrina católica, en el fondo de la libertad hay una natura inmutable, en conformidad con lo cual debe ejercitarse la libertad, y que especifica el acto de la libertad calificándolo. La libertad no es creación, mucho menos autocreación. Más abierto es el rechazo de la metafísica católica en las palabras siguientes que transforman el ser de Dios en un devenir. Dice así esta primera página del Observatore Romano, 3 de marzo de 1976. La definición de Dios como ens a se, es decir, como esencia activa y dinámica que se pone a sí misma en el ser, ofrece la clave para pasar, etcétera, etcétera. Sigue diciendo, análogamente a Dios, el hombre se crea a sí mismo. Aparece también como un ens a se. Y entonces, aquí tenemos en la portada del Diario Vaticano el derrumbe del concepto católico de Dios, que no es ens a se, por ponerse en acto a sí mismo, sino porque es, no por desarrollar su propia realidad en una perpetua indigencia que va colmando perpetuamente, sino porque posee indefectiblemente y sin progreso posible su propio ser. El Dios, esbozado por Observatore Romano, es el Dios de los trascendentalistas alemanes. No es el Dios del credo católico. Es el Dios que dice ego sum qui fio, no el bíblico que afirma ego sum qui sum. Igualmente heterodoxo es el concepto del hombre proclamado por el movilismo. Aunque es posible afirmar que el hombre crea su propia vida moral, pues a causa de su libertad está in manu concilii sui, como dice el Eclesiástico 15:14, es una barbaridad metafísica decir que se crea a sí mismo y que es un ens a se. La afirmación no es válida ni siquiera tomándola en sentido analógico, porque anula la distinción entre creador y criatura y cae en el panteísmo. El autor del artículo dice finalmente, esta naturaleza es creada por Dios no como una realidad estática y como realización perfecta desde sus inicios de una idea de Dios, sino como una realidad dinámica destinada a autorrealizarse en la dinámica de la historia. Leemos verdaderamente aquí cosas inaceptables. Primera, se confunden, como ya dije, el devenir moral del hombre con su devenir metafísico. Segundo, se toma el devenir como autocreación, y usando la terminología del idealismo de Gentile, como autóctisis, rechazando toda la filosofía del ser que ha negado siempre a la criatura el atributo de la creatividad. Baste leer a Santo Tomás de Aquino en la Suma contra Gentiles, segunda, capítulo 21. En tercer lugar,
este postulado niega al verbo, tanto el filosófico como el teológico, es decir, la existencia eterna en Dios de las formas de las cosas creadas y creables. Se rompe así ese firmamentum que constituye el pensamiento divino, generador del mundo, del tiempo y del devenir, del cual derivan su inmutabilidad y su absolutividad, y también la de los valores del hombre. Quien niega el verbo y las ideas eternas, dice Leopardi, niega a Dios. Concluyendo con el movilismo y reduciendo la cosa a sus términos esenciales, diremos que el devenir no debe ser dignificado por encima del ser, ni lo dinámico por encima de lo estable, porque el devenir proviene del no ser y es signo de imperfección. La criatura deviene en la medida en que no es ni tiene en sí misma el principio para sostenerse en el ser. Le corresponde asumir incesantemente las determinaciones del ser que le faltan. Sin embargo, Dios, el ser determinadísimo, posee la totalidad del ser con todas sus determinaciones en una simplísima unidad. La criatura cae por sí misma en el no ser si no la sostiene la acción divina. El principio de la estabilidad le viene de afuera. Digámoslo con todas las letras, el movilismo es totalmente ajeno a nuestra religión. No parece que el deber de la Iglesia sea secundar y acelerar el movimiento, sino detener el espíritu del hombre en el firmamentum veritatis y detener la huida. Al atacar el ser de Dios, el movilismo no puede no atacar también a esa participación del ser divino que es la felicidad sobrenatural. Si la divinidad está en devenir, también lo está el hombre deificado, y el estado final del hombre no será propiamente un estado, sino un perpetuo movimiento de búsqueda. Esta tesis la profesa explícitamente el padre Agostino Trappé, para quien el hombre encontrará la propia integración en la visión de Dios, visión que no se consumará en una estaticidad, dice, aunque fuese admirable, sino en una búsqueda infinitamente dinámica del sumo bien. Por tanto, nada se opone más a ese inagotable camino hacia la posesión terrena y terminal de Dios que cualquier clase de inmovilismo, dice el padre Trappé. No creo que la concepción estática de la beatitud propia de todas las escuelas católicas represente el máximo alejamiento de la genuina escatología. Y me parece advertir contradicción en los vocablos inagotable camino hacia la posesión, pues estas palabras indican un proceso infinito de adquisición que excluye la posesión. Basta conocer la distinción entre beatitud esencial y beatitud accidental y haber leído simplemente El Paraíso de Dante para descartar este movilismo intérmino. Pero la teoría del padre Trappé, ya anticipada con una fuerza filosófica bien distinta por Gioberti, es errónea, porque para la Iglesia la condición del hombre comprensore difiere totalmente de la del hombre viatore. Negar la diferencia equivale a hacer desaparecer esa especial duración, diferente a la del tiempo, en que vive la criatura, liberada de la vanidad a la cual está sujeta. Equivale también a encerrar la criatura en la temporalidad, hacer de la vida eterna una continuación del tiempo, y cancelar la trascendencia divina, y junto con ella también nuestra analógica trascendencia. Dios no se busca a sí mismo, se posee, y del mismo modo la criatura beatificada ya no lo buscará a Dios, lo poseerá. Por este motivo,
La concepción de la vida eterna como infinita prosecución de la vida en el tiempo es una regresión a los elíseos de los paganos. Estos solo supieron imaginar la felicidad ultramundana como la continuación imperturbable de los deleites del mundo. Ovidio dibuja la felicidad de los elíseos como antique imitamina vitae. En la catábasis de la Eneida, la felicidad consiste en juegos deportivos, cantos, músicas e incluso meriendas sobre los prados verdeantes. El movilismo aplicado a la escatología conduce a un inmanentismo puro, que introduce en Dios el devenir y borra además la trascendencia del fin, proyectando al infinito la presente vida y desconociendo el saltus de un nuevo cielo y de una tierra nueva. Conocer la verdad, obrar en consecuencia, descubrir en la filosofía y la teología la clave de la actual crisis de la Iglesia Católica. Iota 1. Historia de las transformaciones de la Iglesia Católica en el siglo XX. Estrena cada miércoles a las 11 en exclusiva por Cristiandad, la voz de la tradición católica.